Simple past tense. ¿Qué significa simple past tense? El pasado simple es utilizado cuando hablamos de algo que ya pasó, ¿verdad? O sea, es cuando ustedes me van a decir a mí algo que ya pasó, que ya no va a volver a pasar, que es algo del pasado de ustedes o de alguna persona. Ejemplo, como cuando en español nosotros decimos, yo ayer fui al súper. O sea, ¿qué quiere decir? Que ya usted fue ayer, que hoy ya no va a ir porque ayer ya compró todo. O como cuando ustedes dicen, hace un mes yo fui a la playa, ¿verdad? O sea, hace un mes. Hoy no, sino que hace un mes. Nosotros hace un año estábamos en el colegio, ¿ok? ¿Ves? Entonces, es igual, algo que ya pasó. Nosotros vamos a ver positive sentence, que son igual oraciones positivas, igual que siempre nosotros vemos, ¿verdad? Que digamos las oraciones positivas, ejemplo como cuando ustedes me dicen a mí, yo comí pizza ayer, ¿verdad? O nosotros viajamos a San José el domingo. Igual, o sea, es todo positivo. Entonces vamos a utilizar un pronombre o un sujeto, ¿verdad? Una persona. Podemos decir María, Daniela, quien ustedes quieran. El verbo, que el verbo tiene que ir en pasado. A finales de esta guía, chicos, yo les metí los verbos. Entonces, ustedes van a tener ahí los verbos en pasado y en presente. Ahorita vamos a trabajar con los verbos del pasado. Entonces, si ustedes se meten a las finales de esta guía, van a encontrar los verbos. Porque yo sé que ustedes pueden hacer que no se sepan los verbos, ¿verdad? Cómo se dicen todos los verbos en pasado y así. Entonces, yo se los di al final de la guía para que ustedes los vean. Y de último, el complemento. Recordemos que el complemento es lo que nosotros agregamos, ¿verdad? Aquí en el primer ejemplo dice, ella comió, o sea, del pasado, comió pizza ayer. ¿Ok? Quiere decir que, no sé, Rosemary comió ayer pizza, hoy no, ni mañana, fue ayer. Puede ser que lo vuelva a comer, pero ayer ya la comió. ¿Ok? Entonces igual. Ejemplo, we travel, aquí si gusta me le pueden agregar un ed que me lo brinqué. Por favor, ustedes con lápiz se lo pueden escribir aquí, ed al final. Aquí dice, nosotros viajamos a México. ¿Ves? Es igual. ¿Cuándo? Hace un año, hace un mes, hace 5 horas, fuimos a México, lo que sea. Entonces, igual. Ahí ustedes le van a ir poniendo los verbos en pasado. Si ustedes ven, bueno, ahora lo vamos a ir viendo, la lista de verbos para que ustedes me entiendan esa parte. ¿Verdad? Entonces es igual. Digamos que yo quiera decir aquí, no sé. Digamos que yo invente, vamos a hacer una oración aquí. Digamos que yo quiera decir que Kenneth jugó, que es jugar, pero en pasado, jugó, no sé, tenis, ¿verdad? Kenneth jugó tenis. Yo ya estoy diciendo que Kenneth jugó tenis. ¿Cuándo? Pudo haber sido ayer, antier, o hoy en la mañana, cualquier hora, ¿verdad? Entonces igual. Kenneth jugó tenis. Listo. Entonces esas son las oraciones en positivo. Si ustedes gustan, chicos, vean, pueden bajar en la lista, en la práctica, en el folletito, buscar la página que dice List of Verbs para Kennedy y Rosemary, que yo sé que los tienen impresos, no sé todavía Marvin, pero si no Marvin los va viendo de aquí. Chicos, lo buscan en el folletito, porfa, donde dicen List of Verbs, si no es mucho la molestia. Me dicen si lo... Okay. Sí, entonces, bueno, ahí, en esta parte, ustedes van a ver, vean, están todos los verbos, tanto en presente, en pasado y participio. Y el meaning quiere decir el español. Entonces, un ejemplo, digamos que Kenneth quiere decir que él llegó
ayer de Estados Unidos. Entonces, ¿ves? Este es el verbo llegar. ¿Cuál tendría que utilizar Kenneth? El que está en la segunda columna, porque los de la segunda columna son los que están en pasado. Entonces, llegar en pasado se dice arrived, ¿ve? Con ed al final. Así se escribe. Entonces, Kenneth viene y utiliza los de la segunda columna, ¿verdad? No los de la primera ni los de la tercera. Ejemplo, digamos que Rosemary me dijo, yo ayer llamé al colegio. Ok, entonces, ¿cómo se dice llamar? Se dice call. ¿Ves? Este es llamar, pero ella me va a utilizar la segunda columna. Entonces, este es el verbo de la segunda columna, que es el que vamos a utilizar en la oración. Ayer yo llamé, le vamos a utilizarlo. Vamos a hacer una oración aquí. Digamos que ay, ya se me fue. Digamos que esta va a ser Rosemary. Rosemary. Ay, mira cómo escribe Rosemary. Rosemary llamó, que se decía call, vamos a escribirlo así. Llamó her mother. Ella llamó a su mamá. Rosemary llamó a su mamá. ¿Ves? Entonces el verbo lo vamos a usar el de la segunda columna en la lista. Y así ya nos queda una oración positiva. Ahora vamos con las oraciones negativas. Dice que en las oraciones negativas ustedes tienen que utilizar igual una persona o un animal, ¿verdad? O un pronombre. Pueden utilizar un nombre también. El auxiliar negativo, que ¿cuál es el auxiliar negativo? Siempre que vayan a hacer una oración en negativo, tenemos que agregar el did not, ¿verdad? Entonces, esta es la oración, el auxiliar negativo. Después, el verbo va en presente. Cuando decimos verbo en presente, es el primero de la lista, por aquello. Si quieren, le escriben esto en una esquinita para que ustedes se recuerden. Cuando dice verbo en presente es el primero de la lista. Ese es en los verbos del presente, ¿verdad? Los que son los primeros en la lista. Entonces, si gustan, ahí lo escriben para que no se les olvide. Y de último va el complemento, ¿ok? O sea, lo que ya nos va como que sobrando, ¿verdad? Entonces dice, yo... ¿Qué significa el auxiliar negativo? El auxiliar negativo lo que quiere decir es no. Eso significa no. Nada más, ¿verdad? Entonces es como decir, yo no viajé a Texas. Y ustedes me van a decir, pero ¿por qué el verbo dice viajé si el verbo está en presente? Porque el auxiliar está en pasado. Entonces, como el auxiliar, estas palabritas did not está en pasado, hace que el verbo suene en pasado, aunque lo escribamos en presente. Ejemplo que yo diga aquí, he, o sea, él did not study English. Él no estudió inglés. They did not work in the hospital. Ellos no trabajaron en el hospital. Están en pasado las tres, ¿verdad? Porque tenemos el did not, que es el auxiliar negativo del pasado. Entonces, ¿verdad? En el ejemplo decíamos, mi hijo no jugó bola el sábado, ¿verdad? Entonces a mí Rosemary me estaba contando que el hijo de ella no jugó bola el sábado. ¿Cómo decimos? Mi hijo no jugó bola el sábado, pero en inglés. Entonces, mi hijo, my son. ¿Cómo decimos el no en inglés? Ese no que vamos a utilizar es el did not. Eso significa no. El did not es el no en inglés. Y ya nada más buscamos cómo decir jugar, pero en inglés, que se dice play. Y ya soccer, no sé, on Saturday, ¿verdad? Digamos el sábado. Y listo. Eso sería como queda una oración. Entonces, ustedes lo que sí tienen que recordarse que es en las oraciones negativas,
el verbo va en presente. Escríbalo ahí en una esquinita de la guía para que no se les olvide. Oraciones negativas, verbo en presente. Siempre. ¿Ok? Oraciones positivas, verbo en pasado. Escríbalo ahí para que no se lo olvide. Entonces, si están haciendo una oración negativa, el verbo va en presente. Y si están haciendo una oración positiva, el verbo va en pasado. ¿Ok? Tranquilo, tranquilo. Oración positiva. Ajá. Verbo en presente. Verbo en presente, ¿por qué? Porque vamos a utilizar el auxiliar negativo que es did not. Ok, lo escribió Kenneth, sí, Marvin, sí. No, no, tranquilo, no importa. Ajá, verbo en presente y auxiliar did not. Auxiliar negativo did not. Este que está aquí en amarillo. El que está en amarillo. Ajá, exacto. Está bien, igual ya lo estoy grabando, Rosemary. Did not. Ok, entonces, digamos que yo diga, Marvin no, no sé, no bailó el viernes. ¿Ok? Yo estoy diciendo, yo sé que Marvin no bailó el viernes. ¿Por qué? Porque Marvin estaba trabajando o andaba en el súper, ¿verdad? Entonces, por eso no bailó él el viernes. ¿Cómo hacemos esa oración? Pero en inglés escribimos otra vez Marvin. Entonces, ahora sí, Marvin, ¿cómo decimos ese no, pero en inglés? Sería el auxiliar negativo, o sea, el did not, ¿verdad? El did not, ajá. Y bailó, ¿y cómo se dice bailar en inglés? Yo sé que ustedes no saben, bueno, si se lo saben. Ajá, dance, perfecto. Marvin, entonces es dance y el viernes, Friday. On Friday, y listo. ¿Ves? Entonces ahí ya les quedaría la oración. Marvin did not dance on Friday. Marvin no bailó el viernes. ¿Por qué? Porque andaba en el súper, estaba trabajando o cualquier cosa, ¿verdad? Porque no le gusta bailar o lo que sea. Entonces, listo. Dime. Ese vino en, en inglés es como cuando uno dice no al español. Exacto, exactamente, pero en pasado. Marvin solo para el pasado, no para el presente. Sí, sí. Ajá, cuando se dice no, ajá, el tema. Sí, exacto, es como cuando nosotros decimos no bailó, no jugó, no comió, no estudió, ¿verdad? Pero en el pasado. Listo. Sí, sí.